Bueno, lo primero es, las gracias se las damos Elian y yo a ustedes. Por, por venir, pues. Y las más grandes gracias a Elian, porque estamos en su casa. De todo el preámbulo, agradezco el tratamiento que das a mi obra, ¿ves? Pero yo jamás he pretendido hacer literatura, ni poesía. Me he ido convenciendo, con el paso del tiempo, cuando me dicen poeta, yo siempre he dicho, poeta mi papá, poeta mi abuelo. Yo soy peota. Cambiar una letra define una persona, ¿no? Entonces, yo tampoco, la misma gente, con nosotros sí de verdad tenemos un rasgo único, y esto que, si aquí todo el mundo se da bomba, pues en nuestro país, me voy a dar un poco de bomba, pues, a mi conjunto de música moderna, pues, a mi banda de rock and roll, que nosotros sí le damos mucha importancia a la comunicación, a la palabra, al lenguaje, a las cosas que se dicen. No nos hemos quedado en esa frivolidad de utilizar clichés o fórmulas para componer. La otra cosa es que la misma gente siempre, los que han tocado conmigo, desde que éramos los Barracudas, pues en los 60 temprano, 64, yo agradezco también que ellos hayan tocado mi música. Porque de verdad, Rubén, me siguen saliendo canciones y escribiciones. Entonces, que quede eso claro, ya que estamos aquí también soy usevista y Sí. para mí es importantísimo, mi parte, mis años allá, eso no se quita. Claro. Entonces, yo sí te voy a decir, vengo de una familia pobre por el lado de mi papá, del verdadero Pedro Vicente Lizardo. Yo soy Pedro Vicente Lizardo Fernández. Como dije en la prueba de sonido, nací en La Candelaria, en Caracas, el 23 de octubre de 1950. Soy caraqueño, como todos mis hermanos, de sangre carabobeña, sangre valenciana y bejumera, y soy sanantoñero con alma caraqueña. Mi abuelo murió muy joven en Valencia. Ellos nacieron en Bejuma, pero él murió muy joven, y mi papá tenía 14 años cuando murió mi abuelo, Pedro Vicente Lizardo. Mi abuelo era periodista, mi abuelo era poeta, mi abuelo era antigomesista, y mi abuelo era muy pobre. Y mi abuelo Pedro Vicente Lizardo tuvieron 11 hijos, de los cuales se consolidaron 8. Y mi abuelo era poeta. Y mi papá, que nació el 25 de enero de 1920, fue periodista, fue diplomático, fue un hombre libre y también fue poeta, reconocidos. Mi tío César Lizardo, médico dermatólogo, profesor de castellano y literatura en el Liceo Andrés Bello y Liceo Fermín Toro de Caracas, en los años 50, de la pobreza se hizo médico venezolano, fundador de la cátedra de dermatología de la UCB, del Hospital Universitario, y poeta. O sea que alguna vainita me tenía que coño raspar a mí, pues. Claro. Entonces, yo lo que hago así, yo escribo mis cosas, ¿eh? Y yo soy un cronista, pues, de mi vida y de mi época. Soy totalmente venezolano, soy revolucionario con los brazos abiertos, soy usevista, soy padre, soy abuelo, soy amor, soy amigo. Y sí creo que mi obra tiene algún valor. Claro. Y del primer contacto con la literatura, la poesía,
Bueno, eso es sencillo, eso era yo muy chiquitico. Yo, antes de caminar, hablaba. O sea, yo mismo me puse petete. Me llevaban al médico porque no caminaba y tenía más de un año. Pero no paraba de hablar. Y de noche tenían que darme alguna sustancia para que dejara a mi papá y a mi mamá hacer Ike o a Gustavo. Bueno, los primeros de los 5 años, 4 o 5 años, yo comencé a declamar. Yo era declamador. Y con mi papá siempre ahí como el manager en el dogado, pero mi mamá como el coach de tercera. Mi mamá me puso a recitar mucha poesía venezolana. Y era un espectáculo yo. No sé por qué me eché a perder algún día, pero era un espectáculo a los 5 años. Declamaba. Hasta hacía sermones antisemitas, me cuentan a mí, porque los judíos habían matado a Cristo y tal. Se burlaban de mí en Casalta, donde yo crecí. Los tipos que tenían 16, 17 años, agarraban a mí a los 5 o 6 años. ¡Di un sermón! Y yo me ponía a decir un sermón en una escalera, en un bloque, Katy, ahí. Me hubiera metido a cura. Yo sé, estaría en el Vaticano. Muy posiblemente estaría aspirando a papa en lo que esté rampe. Pero sí vengo de una familia donde mi mamá me ponía a recitar. Una familia de músicos, por el lado de mi mamá, los Fernández, Mamina, María Magdalena Fernández Albert. La música nos llegó a todos nosotros, los Lizardo Fernández, por Mamina. Ahí Ike y yo sí la aprovechamos. Y ella nos aprovechó. Entonces teníamos esas cosas juntas, ¿no? La poesía y la música aquí, y gente muy humilde, pues. Por el lado de los Lizardo, como te digo, pobreza eterna y antigua. Por el lado de los Fernández, riqueza perdida en lo que murió mi bisabuelo. Pero con la música tenía que ir. Claro, pero no eran músicos, ¿verdad? Mamina era música, profesora de piano, ella fue la que nos puso a tocar ahí, que ella a mí. Claro. Y de la dedicación de estos personajes, sobre todo el abuelo, ¿era afición o era profesión? Era emoción, era entrega. Cuando uno no se da cuenta si es afición o es profesión. Mucha gente a mí me ha dicho que yo soy un aficionado a la música, yo soy médico, pues. Claro. Médico posgraduado. Correcto. Esa gente no comprende. Pero era poeta, ¿verdad? Eso de la poesía no se inventa. Entre los libros que traje para leer, traje de mi papá, de mi tío César, de Andrés Eloy Blanco, que fue uno de los que yo recité más cuando era un niño, y de Antonio Trujillo, de aquí, de nosotros, de San Antonio de los Altos. Traje un libro de él. Entonces es inevitable, pues, que yo haga las canciones así. O sea, yo no hago las canciones para pegarlas, yo hago las canciones para mí y por mí. Soy un gran egoísta. Escorpión. Pero escorpión de los bobos, de los que se pullan ellos mismos. La primera canción. La primera canción la hice a los 13 años. Estaba enamorado de una muchacha que tenía 18. Te puedes imaginar en 1964 tener 13 años y estar enamorado de una de 18 que era de las más bellas del vecindario. Yo estaba jodido, pues. Y le hice una canción. Pero ya para ese momento Ike y yo tocábamos 4, guitarra. Desde los 8 años empezamos Ike y yo, 7, 8 años a tocar. La primera canción es una canción de amor, total. Okay. Y previo a las canciones, de la escritura. De la escritura no. Yo empecé a escribir justamente cuando empecé a hacer canciones. Yo no tengo nada, cuentos escritos a los 10 años, no. Yo cuando hice la primera canción, yo sí, cuando empecé a tocar, o sea, me di cuenta, ya teníamos, cuando yo hice la primera canción, Ike y yo teníamos 5 o 6 años tocando. Nosotros nos poníamos en las fiestas familiares a tocar. Y acompañábamos a Mamina en el piano en todo el repertorio venezolano del siglo XIX. ¿Qué canciones eran? Bueno, el Conticinio, el Diablo Suelto, ese tipo de valses venezolanos difíciles. Mamina era un gran maestro,
Nosotros ya estábamos acostumbrados a tocar, pues, desde los 8 años, con el 4, yo tocaba mandolina. Yo no sé por qué la abandoné, pues, algún día la volveré. Tocaba mandolina, tocaba, a mí me decía guitarra grande y requinto. Ella era profesora de música. Guitarra grande, entonces bordoneábamos. O sea, cuando yo hice la primera canción, ya yo tenía 5 o 6 años tocando. En mi casa, los aguinaldos en diciembre, los boleros, eso es una parte importantísima de la formación musical mía. ¿Ves? ¿Por qué? La música popular latinoamericana, el bolero romántico, escrito cuando yo no había nacido. Claro. Pero yo vengo de un barrio, yo crecí en Casalta, en Cati, en el bloque 21, y una de las cosas, yo se lo decía en estos días a Elian, a alguien, que una de las cosas, a mí me preguntaron, en el último día que tocamos en Discovery, Rubén, se me acercaron con un teléfono, o sea, que era que lo que yo más extrañaba, así como músico, pues, callejero, popular venezolano, de la historia musical. Yo sabes lo que yo le dije, y no es mentir, la serenata, pues. En Casalta, nosotros, coño, eran edificios de 4 pisos. Coño, eso era serenata y serenata, ¿entiendes? Era un barrio musical. Entonces, cuando yo hice mi primera canción, ya yo había tocado ya bastante. Tenía 5 años tocando, pero yo nunca escribí nada antes de eso. Aquí en la cabeza sí, pero nunca lo... Okay. Y los dotes de relatista, tu papá era relatista, sabía relatar. Hablador de huevonada, simpático, coño. Pues ya yo cuando Mi papá, ya conocí, ya estaba en otra etapa, ¿no? Claro, lo conociste viejo ya, un poco cansado, y como él decía, ¿tú crees que esto es vida? Ciego, patuleco e impotente. Mi papá era un buen conversador, era un gran orador. Cuando vivíamos en Casalta, cuando éramos niños, chiquitos todos, siempre en las fiestas familiares, así como me ponen a tocar a mí o a Juan, o nos ponemos a tocar, nosotros siempre, nos reunimos, tocamos. Esperaban que mi papá hablara. Y yo me acuerdo que siempre mi mamá decía, lo perseguía, no te rasques antes de las palabras. Y se rascaba y se emocionaba y hablaba. Y era un buen orador, era muy simpático y era un gran poeta. Y era un tipo libre. Y bueno, yo nunca, te lo voy a decir de verdad que quede constancia de esto, yo soy un buen lector de lo que yo quiero leer. Yo, de verdad, había pasado, pero así como una pluma en el aire por la obra de mi papá hasta que se murió. Okay. Y antes de que él muriera, ya estaba en sus últimos tiempos, pero estaba ahí, pues, su bastón, le hicieron un homenaje en Valencia, en el Ateneo de Valencia. Papá murió hace 10 años, entonces hace como 12 años. Y yo estaba muy triste. Yo estaba pasando una separación muy ruda, pues. Todas las separaciones son así, ¿no? Y había un palo de agua inmenso, entonces entre los hermanos alquilamos dos carros pues, que nos llevaran a Valencia, la familia, pues. Salimos de Carrizal. Gustavo, mi hermano, se quedó cuidando la casa porque siempre tiene que quedarse cuidando la casa porque si no, no está tranquilo nadie, ¿no? Y llegamos al Ateneo de Valencia y empezó el homenaje a mi papá. Y yo estaba por allá sentado atrás en una de las sillas del Ateneo del teatro. Y mi tío Vicente, el hermano de mi mamá, estaba allá con Ike, mi hermano aquí, sentados los dos. Y comenzó María Antonieta Gómez a recitar el soneto 4. Rubén, yo soy un hijo oportunista, soy el primero de todos los hijos. En lo que yo oí aquello recitado a raíz por María Antonieta, me fui así como por las alfombras, como en los cines, los teques que uno se metía así para pasarse por otro lado, y le llegué acá a mi tío y a mi hermano y le dije, ya la tengo. Y ese es el soneto 4. Y de ahí comencé entonces a meterme más en los libros de mi papá, los que tengo. Mi papá hizo como 10, 12 libros y Monte Ávila publicó una antología, se llama Antología Esencial. Y para esta reunión aquí, no la conseguí en mi casa. Bueno, yo no tengo ni mis discos. Yo no tengo ni mis discos, ni nada. Entonces no la conseguí. Pero mis 2 libros que me acompañan entonces son Los Círculos del Hombre y El Tiempo Derramado. El Tiempo Derramado primero. Ese lo bauticé yo a los 6 años en el Ateneo de Valencia. Yo le eché la champaña y fotos
que me echándole con una corbatica de lazo, y recité a Andrés Eloy Blanco y a Manuel Felipe Rugeres. Los recité a los dos en el Ateneo de Valencia a los 6 años. ¿Cómo entonces van a decir que ahorita no me va a gustar, coño, tocar, montarme en un escenario y entregarme? Salga bien o salga mal. Ese es mi derecho y lo voy a seguir ejerciendo. Lo poético es otra cosa. Lo poético depende de cada persona también, como lo interprete. Hay unos que me han dicho a mí, vedete, así como en los Barracudas me decían a mí, yo vi una noche, después de una fiesta de alta sociedad, que dijeron, ese conjunto es muy... el mayor tenía 15 años, y que tenía 13. Diego el baterista 13, yo tenía 14. Y yo vi que dijeron, Rubén, ese conjunto es excelente, tocábamos muy bien. Lo que hay que hacer es buscar otro primer guitarrista y otro cantante, y ese era yo. Sí, refrescame el año. 1966. Esa era más o menos la tónica y la onda. Entonces, coño, ¿qué pensabas tú en ese momento? Porque... Bueno, ¿qué pensaba? ¿O qué piensas ahora, pues, de ese momento? Bueno, pienso que lo bueno es que esté todavía aquí y que tenga la vela prendida y la ilusión. En aquel momento que pensaba que a mí no me importaba un carajo lo que hacían los demás. Yo le daba todo el valor, pero por lo lírico, por lo escrito, que me refiero a lo escrito. Estamos hablando de los escritos, y no estoy hablando de la música, coño, me quito el sombrero. Pero yo jamás escribí, ni escribo, para competir con otras personas. Entonces, en aquella época, es lo mismo que sucede ahorita. Hay poca sustancia, no es necesario ser poeta, sino que tú oigas la canción, así sean 3 palabras, y te emociones. Y cuando tú vayas a verlos en vivo, que la emoción sea mayor. Pero si te digo, todavía no, vendrá. Eso, o sea, es el lenguaje, es el castellano venezolano. Así como tú lees yo le dije estos días a Elian que leyera, y lo voy a releer yo, Piedra de Mar, de Pancho Maciani. Y Elian comenzó a leerlo y se quedó loca, porque Pancho, cuando escribió eso en los 60, es el lenguaje del venezolano. Yo canto mis canciones, cuando yo decidimos, esta canción va para el repertorio y la montamos, es porque yo quiero, hay canciones que yo no quiero, ¿entiendes? Que tocarlas con el conjunto de música moderna, prefiero tocarlas yo solo, en mi casa o en un recital. Entonces, yo nunca he pensado que nosotros somos como los españoles o los argentinos, los brasileños, los mexicanos, que tienen tradición de escritor de canciones. Aquí, o sea, yo no voy a ponerme a nombrar, porque esa es un peine que no voy a, yo mismo lo he pisado, pero todavía el rock venezolano no tiene, está cerca, ¿ves? Pero identidad vocal, en palabras, discursiva, en papel escrito, todavía sigue siendo a veces un poco frívolo. Con algo que nos toque, ¿verdad? A lo mejor entonces parece que yo fuera un carajo y estoy viendo de arriba para abajo. Yo no estoy viendo de arriba para abajo, sino cuando tenía 13 años que hice mi primera canción, yo tocaba las canciones de los demás y yo disfruto tocando la música de los demás. Pero yo toco mi música y yo de aquel momento para allá nunca me importó cuáles eran los límites o los patrones estéticos o analíticos o críticos de la sociedad o de los eruditos que aquí abundan. Aquí hay más críticos de rock and roll que guitarristas de rock and roll, y mira que tenemos buenos guitarristas. Aquí todo el mundo opina, ¿no? Entonces yo nunca le he parado a eso, porque yo lo hago por mí y para mí. Y toda esa cantidad de, tú que has crecido con nosotros, tú sabes que yo vivo con mi escribidera, pues, mi escribición. Sí creo que todavía nos falta un toque mágico que esta generación lo va a dar. No voy a nombrar tampoco en esta conversación bandas específicas ni autores venezolanos, pero sí hay un salto poético en algunas bandas muy nuevas, hijoperas. Enciclopedia tiene una carga poética grande. Sí, yo también la Bueno, ya nombré una, no quiero seguir nombrando porque... Sí, de todos modos creo pero que sí viene. Y que, perdón, Rubén, y que sepamos que de Sudamérica, no me meto en Centroamérica porque me parece más oculto todavía, pero de Sudamérica, el único país donde el rock
no es todavía parte de la cultura popular, es Venezuela. Esa es mi opinión, yo sigo tocando, pero es el único, donde todavía, menos mal que tenemos lo que hemos tenido, pues, o sea, esa presencia, ¿no? Y orgullo como una banda y desorden público y esto y los vinilos y los amigos invisibles, pero Zapatotes pero son espasmo. No es todavía así. Eso está sucediendo porque la ciudad se va a unir o se va a desunir a través del rock, que para mí es el sonido de la ciudad y de los pueblos cercanos a la ciudad. Pero sí, reconozco pues, que yo lo escribo pensando en lo que escriben los demás. Y mira que sí hay grandes amigos míos que son grandes letristas. Giordano, un tipo, Horacio Blanco, eso es verdad, pues. Pablo Dañino, Paul Gilman, cada uno en su vertiente, ¿no? Pero todavía al rock venezolano le falta meterse en la gente, en las generaciones nuevas. En estos días hicieron un programa, allá lo grabamos en Bolívar Films, no sé si salió, por cierto, Elian, el de Vodka Absolut con Feliz Ayueva. Y entonces me preguntaba que por qué yo nunca había participado del mainstream. O sea, el mainstream es, coño, que gente como, coño, mis amigos de mi generación la pegaron, pues. Coño, yo no sé, el mainstream mío soy yo. O sea, que por qué no estoy yo, o sea, que no fui, o por qué no utilizan mi música para tal vaina, no sé. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? La ortografía. Anoche estuve con Elian revisando las canciones del disco La Vela que no se apaga, que participo, que bueno, nos lo va a fabricar el Sendis. Sí, ya es un hecho. Entonces revisamos las letras anoche de las canciones, ¿no? Y yo me preocupa por la ortografía, en mi caso, por lo que yo escribo. Que esté bien, no solamente dicho o que te emocione o no, que esté bien escrito. Y pasamos anoche un rato largo, Elian y yo, maravilloso, pero coño, revisando, y conseguimos errores ortográficos. Claro. O sea que yo tampoco, así como no me quiero apropiar de nada, yo tampoco concedo a muchas cosas. O sea, cada uno escribe a su manera, o lee al revés, pero... Claro, yo te pregunto porque tu experiencia ha sido distinta. Bueno, mi experiencia es la de una persona, un venezolano, un caraqueño que desde muy jovencito hace canciones y toca en bandas de rock and roll, lo que yo llamo conjuntos de música moderna. Claro. Y fuera de la música, ¿tú has obtenido algún reconocimiento de alguna comunidad de gente que da reconocimiento? A mí me han dado varios premios. Ajá. Nunca me han dado real por los premios, chicos. Pero tengo varios trofeos. No, yo tengo el Premio Municipal de Música Popular Otilio Galinde, tengo reconocimiento de la Alcaldía de Los Alias como músico, tengo un reconocimiento del Gilman Fest como leyenda viva del rock venezolano. Y yo los tengo ahí en mi casa. Sí, lleva su fe de vida todos los años y no le quitamos. Por cierto que tengo que ir a dar la fe de vida porque si no, no cobro la pensión de jubilado, que ni te digo cuánto es. Bueno, pero nada, yo escribí un libro con un colega y hermano, amigo mío, que por razones políticas lo he perdido, un gran poeta, Armando Sánchez. Sí. Yo te dije, ese libro se llama Crónicas Oscuras de un Hospital Venezolano. Búsquenlo, yo voy a ir, creo que lo reeditó, no sé si El Perro y la Rana, alguna de las editoriales, y creo que está en la Universidad Bolivariana ahí. Yo no lo tengo, así como no tengo los discos, no tengo nada de nosotros, pero escribí un libro, Pablo. Sí. Bueno, ese libro es puro rock and roll escrito. Exacto. O sea, esos son 46 historias verdaderas de hospitales venezolanos, narradas, contadas por Arnaldo y yo, de manera muy sencilla. Son historias verdaderas. Arnaldo es poeta y tiene sus libros, y es un poeta, pues un amigo mío que no lo he visto más, como un hermano mayor. Y entonces escribimos ese libro. Sí he escrito un libro, entonces además de la música, el libro este,
¿Qué más? Bueno, la cantidad de epístolas de índole gremial que yo hice en mi carrera, que todas tenían el toque mágico del rock and roll de Petete. Yo no escribo un oficio sin que se me salga una vaina ahí. Sin que se note, aunque ese Y sin irrespetar el lenguaje formal, el protocolo burocrático. poesía burocrática. Poesía burocrática. Ah, ese otro género que yo no. Bueno, cuando no, estuviste una vez en la casa escaneando vainas que pasaron, yo te dije, yo voy a sacar de ti cartas que yo escribí. O sea, cuando era presidente de sociedades de médicos residentes, presidente de sociedades médicas, delegado a la asamblea de la Federación Médica. ¿No ha habido quien use tu poesía para algo? Desde el punto de vista Sí ha servido, para otro tipo de arte, pues. Bueno, sí se ha intentado. Yo me acuerdo, por lo menos clásicamente con Lluvia, pues, con los hermanos, los Morochos Rodríguez hicieron un bello documental de la misma gente, Ike Casino y yo, pues, donde la lluvia se presta para eso, pero en realidad yo creo que mi música, mis canciones, pues, yo era una persona que de verdad pudiera ponerlas, que son tan evidentes los cuentos. Ahí lo que yo digo es tan evidente que coño, parece que a veces que fuera una película cursi, de formal, tú puedes hacer, pero de verdad que nos han manifestado mucho interés. Y yo estuve 5 años firmado con el sello Cacao Records, no como la misma gente, ni como Petete Lizardo cantautor, sino como compositor, y ni una canción mía utilizaron en 5 años. Eso es interesante. Y yo les entregué un catálogo de 162 canciones para ese momento. Y ni una. Qué hecho. Y o sea, no ha habido un músico. Sí hicimos en cine, perdón Rubén, Ajá. en cine hubo aquí una película, se consigue ahí en el archivo del Ateneo, no la he visto más nunca en la Cinemateca, se llama Rock Venezolano, que lo hicieron en los años 80, Luis Lara Gilberto, gente del 23 de enero de Barquisimeto y de Curazao, o sea, gente del 23 de enero de una película, ahí participamos Resistencia, Témpano, Equilibrio Vital, Hidra. Ellos agarraron canciones de cada banda, grabadas en el Poliedro, un concierto en vivo, pésimo sonido. Y con ese sonido en vivo, montaron una historia a cada canción. Hicieron un guión pues, cinematográfico. ¿Quieres un cigarrillo? Si yo fue un cigarrito. Yo también. Y para hacer una canción. bueno, porque a lo mejor usar la poesía es agarrar poemas verdaderos y ponerle música. Claro. O sea, que no haya habido un experimento como ese. Sí hay varios. Yo mismo soy de muestra de ese experimento, La vela que no se apaga, este 7º disco de la misma gente, el centro, el corazón, el pulsar de ese disco es Yo solo voy con los amigos míos, que es un soneto de Orlando Araujo, que no lo he nombrado. Sí. Yo tengo la suerte, o mis hijos tienen la suerte de tener las abuelas y los abuelos que tienen, pero en el caso de tienen a Pedro Francisco Lizardo, que fue mi papá, y a Orlando Araujo. Orlando era 20 años, 15 años menor que mi papá, y Orlando es uno de los venezolanos que más falta hace en este país. Orlando iba para tu casa, tú llevaste a Orlando para tu casa. Yo me enamoré de la hija mayor de Orlando cuando yo estudiaba todavía 5º año de medicina y más nunca nos separamos. Ella y yo nos separamos 30 años después, pero yo nunca me separé de Orlando y me quiso como un hijo, ¿no? Y era amigo de mi papá, era poeta, era economista, era escritor, cuentista. O sea, yo tuve esa suerte también. Orlando era como los buenos poetas, no saben ni nadar ni bailar, pero le echan bola, ¿entiendes? Pero, coño, el tipo es extraordinario, ¿no? Orlando era un hombre, murió a los 60 años. Una ausencia que no me llena a nadie, ¿ves? Y yo reconozco la influencia que Orlando tiene en mí, porque no solo para la bohemia, como dice la gente, sino porque sí, porque él también creyó en mí. Y cuando oyó mis canciones la primera vez, él me decía por su lado, y mi papá, y a veces los dos juntos, como eran desafinados. Entonces,
no la cantes, dímela. Entonces yo la recitaba. Di una canción, Petete. Una canción de esas, y yo se las recitaba a los dos, a uno por su lado y a veces juntos. Y Orlando me dijo, Orlando se expresó de mí como poeta también. Yo no traje el tesoro de Lucía, que yo quería leer algo de Orlando. Yo traje las cartas a Sebastián. Las cartas a Sebastián, bueno, eso es una belleza y podemos leer también. Pero Orlando es una persona que para mí fue importantísima. Y cuando yo me enamoré de su hija, de Inés, que es la madre de mis hijos, yo sabía, yo era muy joven, yo tenía 22 años, pero yo sabía que el amor por ese tipo, además que yo lo conocía, porque era un tipo conocido, era amigo de mi papá, y era peleón, y te había peleado con mi papá, y la historia, y que Orlando peleó con Pedro Francisco, toda esa vaina, ¿no? La fama de él también, ¿no? Pero yo sabía que él y yo íbamos a ligar, y él a mí me puso a prueba varias veces. Y bueno, yo tengo esa influencia. Este disco tiene, yo solo oigo los amigos míos de su libro, mis canciones ya viejas, que no tengo tampoco. Entonces yo le puse de música a varios poemas de Orlando. En el primer disco de La Misma Gente, en el 83, está la canción del que se va. Esa canción del que se va, ojalá que yo no haya perdido esa servilleta. Yo estaba ahí en La Solano, en el Franco. Sí. Yo era un tipo que estaba recién casado con su hijo, un muchacho, no tenía 30 años, 26. Y Orlando, él le escribía, rascado como era esa era la célebre República del Este, que yo vi siempre desde afuera, pero yo los conocía. Y yo agarré la canción del que se va, unas servilletas que él había escrito. Y esa la voy a recitar. Esa está en el primer disco de La Misma Gente. No está en ningún libro de Orlando Araujo, porque esa servilleta, el que la consiguió fui yo, y creo que se me perdió. El árbol me preguntó, amigo, ¿por qué hay camino si hace tiempo que yo estoy plantado en el mismo sitio? La piedra le dijo al río, siempre que pasas me dejas, cuando más te quiero, dijo, más pronto de mí te alejas. Cuéntame, amigo, la vida, ¿cómo es cuando yo no estoy? La luna le preguntó a mi caballo alazano, esa luz que te alumbró, ¿de dónde te vino, hermano? Y yo pregunté a este mundo, ¿quién soy y por quién camino? Y el agua me respondió, aire, piedra, tierra y río. Cuéntame, amigo, la vida, ¿cómo es cuando yo no estoy? Palabras de Orlando Araujo, que el único que las tiene soy yo, y la publiqué. Bien hecho. Sí. Orlando era un marinés del Piemonte, de Caldera. Sí. Orlando murió a los 60 años. Y ya yo tengo 62 por la cédula que me dieron, pero en realidad yo tengo 178 años y no me interesa demostrarlo. Pero Orlando se murió y dejó un hueco en todo. Una ausencia, pero es una presencia a través de mis hijos y a través de mis nietos, a través de sus hijos, de sus hijas. Sí, sí, yo creo que el poeta le cuesta tanto, o sea, le cuesta como un poco más ser una figura ardiente, que genere esas pasiones. Y estuve allá en Barinas y era impresionante. O sea, cada 3 cuadras había una referencia a él. O sea, una cosa que está ahí. Y él nunca, ese es un tipo, aquí que estamos entre eusevistas, ese es un hombre que el día que se graduó de economista, summa cum laude, él fueron su papá, don Sebastián Araujo, y la viejita Edén de Araujo. Changuerotti era el apellido de la abuela de Inés, ¿no? La mamá de Orlando. Y el hombre se graduó el mismo día en economía, summa cum laude, y en letras, y eso no lo sabía la familia, filosofía y letras, summa cum laude. Y él jamás lo vi yo dándose bomba con eso. Un profesor de la UCB que todavía lo recuerdan,
Y en la facultad de ustedes, coño, le hace falta a Orlando Araujo. Pues. Yo era estudiante de medicina y yo iba a ver, así como iba gente a ver las clases magistrales del doctor Riz, que es el psiquiatra venezolano médico, porque esa era la universidad en esa época, tú te ibas a verlo, coño, interesante, no era parte de tu pensum, pero enriquecía, ¿ves? Bueno, la universidad a finales de los 60, yo entré, pero Orlando era un tipo que él, Premio Nacional de Literatura, entregado por los gobiernos, como dicen ahora, de la Cuarta República, que es evidente que era la Cuarta, un hombre que estuvo preso en la época de Leoni por sus convicciones revolucionarias, pero ese nunca echó un tiro, ese no mató a un policía. Lo de él era su presencia, su palabra, y ese hombre recibió aquel Premio Nacional de Literatura con un liqui blanco. Yo estaba de guardia en un hospital venezolano, y entregó eso a la resistencia nicaragüense, los sandinistas que gobiernan ahora, y hasta los veo como los veo hoy. Tipo extraordinario, enamorado, y se enamoraban de él. O sea, un infiel profesional, pues. Pero era inevitable. Yo con él también aprendí otras cosas. No se deben aprender, pero un hombre que me hace mucha falta. Estaría ahorita bien viejito, pero yo no sé qué. Yo sí, bueno, sí sé lo que piensan sus 4 hijos, Inés, María Cecilia, Sebastián y Juan. Poco, yo en realidad soy muy... La poesía, leer poesía es difícil para mí. Yo leo novela. Ahorita Elian me pasó 3 libros, me leí un libro que ella me dio el fin de semana pasado, que es de... carajo se llama Guillermo Arriaga, un mexicano, que escribe como un venezolano, ¿entiendes? Me la leí aquí, el fin de semana. Yo leo, pero lo que a mí me gusta, ¿no? Poesía es difícil leer. Como tú lo sabes, en mi casa cuando hacemos las sesiones esas, que eso es otra cosa que lo voy a decir, me doy cuenta, mucha gente no sabe, no lee ni siquiera la cédula de ellos, no lee ni el periódico. O sea, coño, el que no lee, mal puede expresarse. Tú tienes que leer por lo menos, coño, los títulos de las películas, alguna vaina. Sí. Entonces yo en mi casa lo pongo, digo de repente, poesía, no, recitaciones, y saco libros de poetas al azar, y abro al azar, lee esto ahí, casi nadie. O sea, el miedo escénico en mi casa, eso es absurdo. ¿Sabes lo que pasa? Que no leen. Y ¿sabes? Eso pasa igual con las canciones aquí en Venezuela, que no le paran bola a las palabras. Nos han acostumbrado a ser superficiales, vanos. Oímos toda vaina en inglés y no sabemos qué nos dicen. Y de repente yo me acuerdo una vez que en mi casa, cuando yo vivía allá en el bosque, yo llegué a mi casa y estaba Lucía, mi hija de 15 años, y había un saburo pues al lado de mí. Yo también samurié, pues, yo recuerdo, ay, mi hija tan bonita, no la van a samurear. Uy, el tipo lo estaba oyendo oír una vaina. Quita esa vaina de aquí, porque esa vaina es diabólica. O sea, esa vaina está llamando al diablo, weón. Eso no... Que la guitarra suena arrechísimo. Eso está maldiciendo, eso es racista de bola. Está diciendo que hay que quemar a los que no son, están contigo. ¿Cómo terminó esa vaina esa tarde? Me botaron de mi casa a mí. Inés y mi hija y el tipo ese también. Oh, me tuve que ir para Chacarito hasta las 4 de la mañana al día siguiente a emborracharme. Pero así es. Tomen ustedes a mí. Entonces fíjate, eso es importante. Si tú no estás acostumbrado a leer o a oír, te lo digo hasta por gente muy cercana a nosotros. Yo tengo hasta mi sobrino Juan Francisco Lizardo López. Juan es un filósofo, un poeta. Juan heredó eso de los Lizardo. Tú estás hablando conmigo ahorita, pero Juan es perfectamente... Claudia, mi hija, está tocando esta noche en el Puto Bar con la pequeña revancha que ella tiene. O sea, eso es hereditario. Sergio me preguntaba cuando llegó hace rato que si eso era hereditario. Sí es hereditario. Pues no es que tú sales poeta, ni que el hijo de Beethoven, sí que tu hijo va a ser Beethoven. Pero el funcionamiento del lóbulo prefrontal te hace
ver las vainas de otra manera. Entonces, es importante para Juan y para mí escribir, sin intenciones de que lo publiquen, ¿no? Sí. Escribir. Entonces tú escribes tu vaina y las libretas mías, que sabemos que si lo pasamos eso en limpio, a lo mejor esa vaina no sirve para nada, pero son bastantes años escritos. Entonces, coño, alguien tiene que ayudarme, pues, pasarlo en limpio. Yo lo que sí creo es que el vacío cultural, el acostumbrarnos los venezolanos a que lo poquito que tenemos es lo que hay, el haber perdido pues nunca a veces lo conocieron, el derecho a exigir, a mejorar tú mismo, pero a pedir, a reclamar, el que seamos tan dóciles y el que comamos tanta basura música, y que las palabras pasan a segundo plano. En nuestro país no importa lo que tú dices, más importa cómo suenas. Sí. ¿Ha habido alguna canción de rock venezolano que te haya gustado tanto que te la hayas aprendido? Todas, muchísimas. Ahorita estoy pensando. No, los Dangers, 1964. Rudy Márquez es el cantante. Gracias te doy por robar mi amor. Canciones mexicanas del 64, grabadas aquí por los Dangers. Los Clanners, donde tocaba Deep. Y si alguno pregunta por ti, le diré que te has ido. Eso era de los Brincos españoles. Hoy lo supe de tu amor, los Clanners. Yo me sé todas las canciones, las que eran versiones en inglés, la original, y las que hacían ellos, los mexicanos y los venezolanos. Los mexicanos eran los que hacían las versiones en español. ¿Y alguna canción que tenga este valor del que nosotros estamos hablando? Ese valor comunicativo, esa intención de decir algo desde algún punto de vista. No sé, si hay muchas, ¿ves? Porque yo no sé si hay que, cuando se hace la canción, hay que tener que decir algo. O sea, como si tener que opinar. Yo no soy así, o sea, yo, como les repito, yo escribo para mí y por mí, ¿no? Entonces, canciones en la nueva época, pues, coño, las canciones de Desorden Público, algunas de las de Desorden Público son de los primeros discos arrechísimas, Sentimiento Muerto, ¿ves? Pero para mí, el compositor no tiene por qué militar. Milita en su accionar diario, que él sea igualito a la canción que escribió, que tú te des cuenta, este tipo es igual a lo que él escribe, ¿no? Ahora, las canciones libertarias aquí en Venezuela, comprometidas indudablemente, hay que buscarlas por el lado Ali Primera. Ali y los Guaraguao, toda esa gente del grupo Una Luz, de los 70, que fue muy interesante ese movimiento, porque se nos permitía a la gente disidente, a los que eran de izquierda, cantar. No te execraban, que es algo que yo creo que se ha retrocedido aquí. O sea, en el año 83 estaba Luis Herrera Campins de presidente y se celebraron 23 años, el 81, 23 años de democracia. Y Gustavo Atilano se inventó la gira de las 7 estrellas. Y fuimos a 9 ciudades venezolanas, desde el Trabuco venezolano hasta la misma gente. Por 9 ciudades en autobuses. Y yo en esa época hacía huelga en los hospitales como médico residente. Paraba hospitales. Y nadie impidió que, como éramos un hecho cultural evidente, le diéramos la vuelta al país. Trabuco venezolano, Mango, de lo que es Moisés Duboter, grupo Mango, que estuvieron primero en Billboard alguna vez. Y Resistencia, Témpano, la misma gente, Alexis Russell. Nos damos una bola. Y nos pedimos la vuelta al país. Y cuando yo regresé, a mí me dieron permiso. El Ministerio de la Secretaría me eximió 15 días de mi trabajo hospitalario. ¿Por qué? Pues yo era de la misma gente.
O sea que me respetaron, nos respetaron ahí que a Casino y a mí y al público nuestro ese hecho. Y cuando yo volví a tener pero en los hospitales, pues. Y hablar y tal, tú y huelga y baile para tequito, y a salir los periódicos. Y... lo que cambia es la manera como lo gobiernan a uno y como uno se deja someter. Y la mejor manera de someter a un pueblo es con la incultura y con la limosna. Si el pueblo está educado de verdad, no adoctrinado, educado, que conozca, que lea, que oiga lo que quiera, no lo pueden someter así, y el que no piensa como yo no puede ahorita. Por eso yo doy gracias al CENDI, porque al fin y al cabo nadie puede ignorar a la misma gente. La misma gente comenzó en el 77. Aditus y nosotros somos las bandas que han durado más aquí. Ciertamente. Ellos son más viejos que nosotros. A una vaina buena es ser terco. Sí. Y mi hermano Iti y yo hemos sido tercos. Bueno, había un amigo del casino que decía, ustedes son como países para California. A cantar en castellano, pero cámbiale las letras a las canciones, metete. Si tú hiciste esa letra, tú puedes hacer una que no sea así. Y yo decía, Arturo, ¿pero qué me pides a mí? Porque ofenden. Sí. Decía, ¿cómo te ofenden? O sea que cuando oyes por primera vez que te cantan en castellano y te tiembla la oreja y es una banda de rock and roll y es de tus amigos, ¿qué es esto? Y que siempre digo, yo no le paro bola a las letras en castellano porque para esa vaina tengo a este era yo. Ya con este tengo suficiente, está oyendo, y ahora tengo a Juan, tengo a dos en mi casa, decía él. Porque oír, pararle bola al texto. O sea, coño, tú te das cuenta, ¿ves? Tú oyes poesía el Equilibrio Vital tenía una poesía psicodélica, nueva psicodélica, pues yo, Marco murió, el líder, guitarrista, ¿no? Y tenían su poesía. Témpano tenía su poética más que su poesía. ¿Okay? Ahí me cuesta todavía esa vaina de coño, que la poesía y la poesía y la poesía. Yo conozco poetas mudos, claro, o sea, viéndote y hablándote así, los tipos que dicen las noticias así que van, coño, cada uno tiene su estilo, sí, sí. Ese es el lenguaje. Y cada uno lo toca a su manera. Claro. Fíjate bien. Decimos poesía ahorita. Eso es lo que es una obra de arte. Una obra de arte es algo que logra emocionar a otro ser humano. Desde la Capilla Sixtina en Roma, en el Vaticano, hasta un verso de un poeta trasnochado del barrio José Manuel Álvarez en Carrizal. Si te emociona, eso es una obra de arte. Entonces eso es poesía. La poesía no solamente es palabra. La poesía es una pintura que te emocione. Esa película es poética. Una buena película, un buen cuento, estar con una persona como con Sergio que te pone a contarte cosas y a inventarlas, eso es poesía. Para mí, pues. O sea, lo que logra emocionar es ya poesía, sin necesidad de ponerse a escribir, porque yo estoy lleno de esos tipos que hemos conocido todo tanto en la universidad, eso existirá, que tú lo ves vestiditos así arruinaditos, con una carpetica aquí bajo el brazo y tal. No, el poeta. Mucho gusto, y se me ha presentado, mucho gusto, fulano de tal, poeta. Yo digo, mucho gusto, fulano de tal, hechicero. Digo, este es Lizardo Mago. Y no les ha gustado. Coño, que queda así, pues eso abunda, tú no ves tocar arruinadito, pero ya así como triste, o sea, como si fueran que uno no sabe de qué viven. No, exacto, pero están ahí, son poetas y tal, coño. Yo he participado también de revistas literarias de la época de la universidad, y entonces yo mandaba mis cosas porque me pedían, y me gusta que me publiquen, eso no es mentira, ¿ves? Pero coño, también esa vaina entonces que el poeta tiene que tener un fenotipo, una característica particular. Hay gente que es poeta y no lo sabe, mujeres que son poetisas y no lo saben. Porque no se tiene, el que pretende eso está equivocado. Cuando tú estudias literatura,
Tú estudias para saber la historia de la literatura y para aprender gramática, para poder enseñar la historia y la gramática. Tú no te gradúas de poeta. Así sepas toda la poesía francesa del siglo XVIII o la latinoamericana. Entonces que cualquiera se pone 3 soles, 4 soles, hasta los poetas. Poeta es como vive, como es. La poesía es una consecuencia de la existencia y del sentir y expresar. Hay poetas malos, no digo porque escriban mal, porque son malucos, pues. Y son malucos con la mujer, con los hijos, y con los amigos, y con los perros y los gatos. Y hay poetas angelicales, son buenos porque son buenos. Por eso a mí me ha costado la connotación de poeta, pues yo sí sé lo que son poetas porque yo vengo de poeta. Sí sé que en el país del ciego el puerto es rey, entonces coño, las escribiciones mías parecen poesía, pero bueno, porque aquí tiene que elevarse el nivel, aquí tiene que distanciarse, separarse esa vaina de que los que escriben, entonces no pueden darle o hacer música. O sea, no son como, o sea, Bernie Taupin y Elton John. O sea, no, porque no, yo soy poeta. Tú lees esa revista rara, Arepa, oye, esa es excelente, o sea, tú lees ahí, esos muchachos de 20 años, me imagino, escriben arrechísimo, pero tú conoces poetas de esa generación que no, jamás voy a dar para esta música, a menos que venga entonces a tocar la Rage Against the Machine, estas para las letras mías. O sea, que siga habiendo una separación, los artistas, los creadores, a veces creadores con K, o creadores entre comillas, son bastante presuntuosos y vanidosos. Ven de arriba para abajo. Sí, es complicado. Bueno, Pepe, te voy a cambiar la tarjeta. También yo voy a llenarme el vaso de vino de mí.